tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos al aire ya. Muy buenos días. Gracias por su compañía. Qué bueno que estén con nosotros. Bendito calorcito, ya empezó. Ya se quitó el frío por completo. Todo cambia, ¿no es cierto? Empieza uno a sentirse muy motivado. Gracias, Ángeles. Muy motivado. Amanece rico el clima. En fin, me parece que es maravilloso ya cuando empieza el cambio del clima y dejamos atrás el frío un buen rato. ¿O no te parece, Víctor Guzmán? Buenos días. Buenos días, Yolanda. Sí, efectivamente, creo que definitivamente sí se siente el cambio, se siente en los olores, La vida. la vida, efectivamente, sí, todo el cambio totalmente distinto. Sí, se siente en los olores, se siente en la piel, se Sí. siente en el color del cielo, se siente en las plantas que se ponen un poco Por más supuesto. felices. Me parece que se percibe claramente el ser humano. Vivimos pues en relación con, Claro. con las demás cosas. Y todos nuestros sentidos se ponen, Todos se los agudizan y sentidos. perciben efectivamente ya todo este cambio. Sí. Además, no sé, como que realmente se siente totalmente con el olor, sobre todo. Sí. A mí lo que me motiva mucho es el olor, por ejemplo, de las flores, de los jazmines. De los jazmines del Gran Duque. Del Gran Duque. Del albahaca. Y de los naranjos, sobre todo. Sí, Víctor. Los naranjos sí. en flor. Sí, entonces uno empieza a decir, como antes cuando uno era chiquillo lo llevaban a los paseos en estas épocas, en verano, vamos a ir al campo este fin de semana, Sí, vamos claro. a ver los verdes maravillosos, en fin, es una época espléndida, me encanta, y le damos la bienvenida a la época, Por supuesto. ¿no? A la época hay que guardar ya toda la ropa de invierno y esas chamarras pesadas y las bufandas y todo para recibir el nuevo tiempo. Y Así ya que es. mencionan los sentidos, les anticipo que el próximo lunes tenemos una nueva vertiente, justamente la plenitud de los sentidos se va a llamar, la va a realizar Excelente. Marcelo Velázquez, y no le había tocado porque en enero regresamos después del primer lunes de enero, en febrero también hubo un lunes en que no trabajamos, ya le va a tocar en marzo y ya lo estamos preparando, así que será una buena sección. Pero hoy tenemos un programa que yo lo he estado acariciando, Víctor, Sí, leyendo muy bien. muchísimo, mirando las pinturas. Y nos vamos a ir al circo, usted y yo, y nosotros, nos va a llevar Víctor, al circo, nos vamos al circo Muy y bien. vamos a ver la extraordinaria obra bajo la colección, la rúbrica de El Circo, nada menos que de Botero. ¿Qué le parece, Víctor? Me parece muy bien, efectivamente va a ser un verdadero deleite incursionar, Sí. meternos a este mundo del circo a través de los ojos y de la pintura de Botero. Fíjate que sí. Y bueno, se nos ocurrió Botero porque en fechas recientes estaba yo metiéndome a todo lo que es la cultura en Colombia, como Sí, estoy dando García Márquez, y entonces claro. me gusta darles una idea muy completa, y que me voy encontrando una exposición que se acaba de inaugurar por el propio Botero, Exactamente, sí. y la acaba de inaugurar y está maravillosa y se llama El Circo. Entonces ya sabrás, dije, o voy o hacemos un programa o las dos cosas. Me parece que las dos cosas serían lo mejor. Excelente, Víctor. Sí, Háblanos de estupendo. Botero, por favor, para abrir boca esta mañana. Bueno, como no, mira, Botero nació en Medellín, Colombia en 1932 y bueno, en realidad es un pintor que desde muy pequeño se dedicó, descubrió su vocación y empezó a pintar desde muy pequeño. Ahora, realmente lo que más nos interesa de Botero es precisamente el encontrarnos al Botero ya con su estilo propio, con su estilo muy personal, Sí. de esta volumetría, digamos, en los personajes, que son personajes voluminosos, cualquiera que estos sean, siempre los pinta con un gran volumen. Y esto me parece que es lo más interesante en el caso de Botero, presentarnos este universo, un universo cotidiano el que probablemente estemos acostumbrados generalmente, pero lo que nos sorprende y lo que nos parece incluso divertido a veces y otras veces puede ser muy crítico también, Sí. es justamente el que dote a todos estos sujetos, a todos estos personajes Ajá. de esta gran volumetría y que los veamos, estos personajes vastos, gigantescos a veces, sí, de Botero. Y me parece que conforme vayamos viendo las imágenes vamos a ir explicando y dando Me pautas parece para estupendo. disfrutarlo mejor. Pero ahí lo tenemos, ahí un lo hombre de tenemos ya, 80 y tantos años de edad. Exactamente. Vea qué vitalidad la de Sí, él, indudablemente. nació en 1932, 32, así que saque usted la efectivamente. cuenta, imagínate. Sí, sí, sí. Y la exposición se acaba de inaugurar en su En natal Medellín. Medellín, en el Sí. Museo de Antioquía.
Exactamente. Maravillosa la Una exposición muestra en de Medellín. 32 óleos y 20 dibujos, sí, que estará abierta hasta el 17 de mayo, por si alguien Sí, quiere darse una vuelta para a ir a Medellín, Colombia por hasta el supuesto. 17 de mayo. Y fíjate, Víctor, intenté entrar en contacto con él para una entrevista vía telefónica. Ah, Y me dijo, fíjate, Yolanda, que me levanto más tarde. No, no te creas. Solamente lo intenté y lo seguiré intentando para me conversar parece con muy él. bien. Así Sería que estupendo. Botero, nuestro invitado especial, a propósito de la exposición que se inauguró en días pasados en Medellín, en el Museo de Antioquía, y que Botero estuvo ahí, por supuesto, y dijo que era un placer mostrar este nuevo aspecto de su trabajo. A él le ha interesado el circo desde niño. Efectivamente. Y de estas obras vamos a hablar. Hoy vamos a ver varias obras del circo, ¿sí? Sí, efectivamente. Lo interesante también es de que ciertamente la experiencia de haber estado en un circo es una experiencia infantil de Botero, pero realmente lo que lo nutrió ya de manera más intensa Ajá, fue haber vivido y haber estado en los circos en México. sí, Y él claro. lo declara efectivamente, y específicamente se refiere a uno de los circos más Sí, famosos en México, que es el Circo Ataide, así el Circo es, Ataide Hermanos. Entonces, esta claro. es la experiencia que realmente lo motivó, el haber visto este circo, y lo llevó de regreso un poco Sí, a la infancia, a su infancia, a su experiencia infantil de presenciar un espectáculo circense. fíjate que sí, Víctor, leía sobre su vida. A Sí, mí siempre me ha gustado mucho la obra de Botero, muy sí, imitada, por cierto, sí, muy por imitada. supuesto. Pero cuando leí esas experiencias de niño, me identifiqué tanto con él, dije, no, no, es que yo quiero Claro, conocer la obra, me gustaría tener al menos el catálogo. Y por además supuesto. ese circo mexicano. Exacto. Que, ¿sabía usted, por ejemplo, que los trapecistas, no hay como los trapecistas mexicanos? Los pájaros del trapecio, el circo Bells, el circo Ataide, por supuesto, en Sí, fin. Y bueno, las murgas, esa pequeña banda que se coloca a un lado a la salida, esa cortina de terciopelo llena de estrellas por la que salen caminando los claro, artistas en el desfile, por supuesto. los enanos, Los, los los, payasos, las voladoras de la soga, los alambristas con su paraguas, la equilibrista. En fin, es bellísimo el mundo del circo. sí, ¿Cómo no le iba a seducir a por Botero? supuesto, cómo no, los malabaristas, los contorsionistas o las contorsionistas, los acróbatas Sí, que hacían sí, acrobacias a los lomos de los caballos, las bailarinas que van arriba de los sí, caballos, maravilloso. en Las fin, caballistas, las los caballistas, efectivamente, elefantes con efectivamente, los su animales danza, en general. Yo sí, creo que que ya eso se era parte de la prohibieron. fascinación, ya se prohibieron, sí, pero yo creo que era parte de la fascinación de cuando éramos niños y efectivamente íbamos al circo Ataide también, Sí, el ver a los animales. Aquí tenemos ya una de las imágenes, los carromatos en donde en venden los los cuales vivían boletos, y donde venden los boletos. todavía, En este caso todavía, se me hace simpatiquísimo, efectivamente, que a través, Circo Atay, Atay dice allí, Atay, Atay, circo bueno, Atay. exactamente. Pero es curioso porque la persona que te vende los boletos es la misma que luego llega y se disfraza de Sí, payaso y efectivamente, es el mismo que luego se quita el maquillaje y hace de equilibrista. O sí. sea, se hacen diferentes Esta, por ejemplo, es juegos. simpaticísima porque por la volumetría vemos pues las famosas gordas de Las Botero, ¿verdad? gordas de Botero Pero haciendo hermosas. equilibrio, a ver si alcanzamos a verlo en este movimiento, parada de Sí, puntas sobre la cabeza de un sujeto. sí, Aquí sí, vemos sí. precisamente a una de las caballistas Ahí y a los está. payasos, por Para quienes supuesto, nos que no pueden reciben a faltar. través de la Sí, señal de C7 Cultura 25.2. Estamos viendo estas imágenes para quienes nos reciben en la radio. Gracias por estar recibiendo nuestro programa. Estamos viendo la obra de Botero a través de varios cuadros. Y recuerda que este programa se repite mañana a las 8 de la mañana en C7 Noticias 25.1 y también Megacable el 217, así que lo puede escuchar hoy y mañana lo puede ver nuevamente. Bueno, Fernando Botero, ¿qué nos dices de Fernando Botero? Víctor Guzmán. no, bueno, lo que estábamos diciendo anteriormente, Fernando Botero realmente irrumpe en el mundo de la pintura, y cautiva verdaderamente con su obra, que son estos personajes voluminosos, y que realmente, bueno, él estuvo también un tiempo en la Academia de San Fernando en Madrid y luego en la de San Marcos en Florencia, pero en realidad su formación artística fue autodidacta. Sus primeras obras conocidas son las ilustraciones que publicó en el suplemento literario del diario El Colombiano de su ciudad natal, Ujú. Medellín. A los 19 años viajó a Bogotá, donde hizo su primera exposición individual de acuarelas, guaches, tintas y óleos en la galería Leo Matiz.
Ah, Entonces vaya. ahí tenemos un poco de la historia De de Fernando Botero, efectivamente. recordando que de tal manera fue en el siglo XX y sigue siendo impactante su propuesta pictórica, que incluso hay una corriente, ya sabe usted cómo les gustan las etiquetas, Sí, por a los supuesto. estudiosos de la plástica le Sí, pusieron boterismo, boterismo, el efectivamente. boterismo, ¿sí? Y Boterismo. sí se caracteriza por esa dimensión de la cual nos habla Víctor, de sus figuras, y él capta de todo, ¿no? Sentimientos, pasiones, dolores, Sí, por creencias, supuesto. leyendas, manifestaciones culturales, Y hasta todo, infamias. y Por hasta ejemplo, infamias. tenemos esta famosa serie que hizo, que justamente es la serie anterior a esta, muy contrastante, por supuesto, la serie de Botero que dedicó a Abu Ghraib, a la prisión esta, en la cárcel iraquí, donde se Sí, retrató toda la tortura de la que fueron víctimas así ahí es. los soldados prisioneros. Fernando Botero, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Y vamos a ir al primer corte, recordándole el teléfono 30 30 53 50, para que usted nos llame, nos dé su punto de vista, nos permita conocer su opinión y saber que nos está escuchando. Regresamos en un momento para continuar hoy conociendo la obra de Fernando Botero y específicamente la exposición que se encuentra abierta en el Museo de Antioquía, en Medellín, Colombia, su tierra natal. 30 30 53 50. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos esta mañana hablando sobre Fernando Botero y su obra y específicamente sobre su colección El Circo, exposición que se encuentra en el Museo de Antioquía, que acaba de ser inaugurada en días pasados en Medellín, Colombia. Y hablamos de que Fernando Botero es una figura importantísima en el mundo de la plástica, internacionalmente famoso, imitado, en fin, y además siempre activo. Y es interesante, hace 2 o 3 años en la FIL, entrevisté a su hijo porque venía a presentar un libro, su hijo, y me platicaba que su padre es un enamorado de Cihuatanejo, del mar en México, y o tiene casa o la renta, algo así, pero viene a pasar temporadas junto al mar, Sí, Fernando Botero. efectivamente. Ujú. Efectivamente, Yolanda. Tiene un estudio allí en Cihuatanejo donde dibuja mucho, Sí, según sus sí, propias hace palabras. apuntes. Hace una buena cantidad de apuntes y ¿Qué de me dices dibujos previos. de la paleta? No, De, yo creo que efectivamente, hablando del color en estos Ujú. cuadros, especialmente en estos cuadros del circo, pues es un color muy vivaz, muy luminoso, muy brillante. Ojalá pudiéramos ver las imágenes de nuevo Sí, para poder ver ese señalar. colorido, sí, ese colorido tan vivaz, tan brillante, en donde él mismo se dio cuenta y lo acepta y dice, bueno, aquí con el color del circo no hay límites, no hay límites. Sin embargo, sí podemos ver que sí hay un control, es decir, un control interesante de los dibujos. Aquí vemos otra vez el circo visto desde fuera, ya lo Ujú. decía yo desde antes en estos carromatos, pero los contrastes son muy, muy interesantes entre los amarillos, naranjas, contra los verdes y azules, es decir, unos pares y rojos también. Aquí lo que me parece muy simpático, vemos asomándose por el carromato a una pues de los personajes circenses, una mujer que está desnuda del torso Ajá. y se asoma finalmente a través de la ventana del carromato. Sí, fue Es muy, vendiendo los boletos de entrada. efectivamente, aquí parece que está saludando ahí a los que están haciendo sus prácticas circenses, un payaso que va hacia el bimbalete o como le llamábamos Hacia el cuando estábamos. bimbalete, sí. Sí, Sí, sí. efectivamente, y un dromedario. A ver si podemos ver otra imagen más, que sería, Esa sería la entrada. Llegamos a esta sería la comprar el entrada boleto. exactamente desde la llegada, sí, Y la verdad es que ese era el circo de antes realmente. Ahora yo no dudo de esos circos espectaculares como pues todos estos circos que vienen, que nacen claro. en Europa, en fin, pero se ha perdido el circo de carpa como este. Efectivamente, circos que eran realmente pobres, es decir, itinerantes, por supuesto, Sí, que estaban en un lugar y luego ya se emigraban y estaban en constante, eran nómadas, eran circos nómadas, sí, efectivamente. sí. Y los animales, ciertamente, ahora que ya los prohibieron, pero ciertamente las condiciones en las que vivían los pobres animales, como el propio Botero dice, con los animales famélicos, ciertamente mal alimentados, pero yo creo que eso era también lo que nos interesaba a todos cuando éramos pequeños, cuando éramos chicos,
el poder ver de cerca a los animales. Por aquí hay una imagen muy simpática también, a ver si la podemos ver, Sí, Claudia, donde aparecen los leones. los leones, esos leones maravillosos que Sí, de sí, manera espectacular reprodujera Charlie Chaplin en su corto El efectivamente, Circo y sí, posteriormente imitara, pero lo hace también bastante bien el mismo Cantinflas en otra así es, película sobre el exactamente, circo. exactamente. Ese gacto completito. Exactamente, aquí lo que estamos viendo efectivamente es un acto de un domador ante uno de los caballos que está relinchando En ese relincho. en ese reparo, ¿sí? Ujú. Mientras una de las trapecistas está allá arriba, En el también extremo derecho del suspendida, cuadro. suspendida en el espacio, Yo recuerdo prácticamente. cuando se tomaban de la cuerda Sí, y enredaban en su pie en punta la sí, bailarina, entonces la efectivamente, empezaban a subir y subía y subía y subía hasta, sí, hasta tocar casi con la cabeza la carpa llena de estrellas. efectivamente. Dime, esto era algo maravilloso, ¿no? Sí, exactamente. En este cuadro, bueno, lo que estamos viendo sería como una práctica porque no se ve más que muy poco público. Este podría ser alguno de los ensayos. Sí, Entonces, me parece que es divertido también la cortina de la que tú hablabas, por la que aparece todo este fantástico mundo de personajes así, esa circenses. cortina mágica secreta que Sí, simboliza el misterio. Y generalmente la murga, la orquestita pequeña, se situaba al extremo izquierdo, luego saliendo. sí. Vamos a los leones. Aquí Gracias, tenemos el Claudia, domador. gracias. Gracias, Claudia. Sí, Mira, efectivamente, que con la volumetría de la que hablábamos, pero este es simpaticísimo, porque en primer me plano aparece un encanta. payaso también, pero luego el domador con dos leoncitos, y la palabra leoncitos no es de cariño, es que son muy pequeñitos. Sí, Es muy casi como curioso. perros. Casi como perritos, sí. Entonces, verdaderamente, este es el humor boteriano, digamos, Sí, el humor de Botero, cuando de pronto el que está en la jaula es un león enorme, ahí sí es un león muy ya el grande, pobre ni que cabe en la apenas jaula. cabe en la jaula, mientras que los otros dos leoncitos van caminando, pero se someten ante el poder y el Sí, látigo del domador, que tiene un aro también en su mano para quizá para que por ahí salte el hacerlos leoncito. pasar por ahí, estos pequeños leoncitos, que me Ve parece la que son composición, la figura fuerte efectivamente al centro, al totalmente al centro, centro del cuadro, ujú, eh, a- a- balanceada. exactamente, balanceándose un poco con el primer plano del payaso y en el otro extremo el carromato pintado de magenta, que es un color muy brillante, Y muy entonces, audaz el y muy magenta audaz. con rojo. Exactamente, Ve qué magenta con rojo, maravilla. que me parece que es una combinación que puede aludir mucho a lo mexicano finalmente Sí, también, sí. esta combinación de color de magenta con rojo. El payaso de tipo Augustos, creo se les llama así a estos Sí, payasos, con su cara con blanca su maquillaje y blanco, su maquillaje efectivamente, y su gola, digo, su cuello, efectivamente. mirando casi casi al estilo de Hitchcock hacia el espectador. Hacia el espectador, efectivamente. Entonces, sí, este Casi es nos otro saluda. casi nos podemos hablar ahí con el payaso. Bien, Claudia Fernández, hoy apoyándonos en las imágenes. Claudia, muchas gracias. Pasamos a a otro de los cuadros. Bueno, Claro, vamos hemos a... hablado de la composición, Sí, lo figurativo de Botero con esas figuras enormes. exactamente. Hemos hablado de su paleta. De su paleta, el colorido, Y exactamente. vamos ahora. Yo creo que lo que tendríamos que ver, ya hablando de las imágenes, esto es lo que yo te comentaba también, que son las imágenes que nos pueden definitivamente arrancar una sonrisa o una carcajada. Es ¡Qué increíble ver maravilla! a esta equilibrista, Casi supermujer. casi supermujer, efectivamente, con un vestuario muy interesante, con una capa rojo con negro, y que se posa graciosamente sobre la cabeza de un sujeto, Imagínate. y uno diría, bueno, caray, lo que tiene que aguantar, el peso que tendría que Me aguantar este encanta. personaje, es muy simpático. Eso es lo que a mí me parece fascinante de Botero, este sentido del humor. Recuerdo en otros temas, por ejemplo, recuerdo alguna vez haber visto algunos de los cuadros, si no me equivoco, en una exposición aquí en Guadalajara, si no fue en el DF, en alguna de las ocasiones que hemos tenido a Botero presente, Ajá. a unas bailadoras de flamenco Ah, que las sí. ves con una agilidad, pero con aquellos volúmenes Sí, 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 tremendos sí, sí. y bailando y sosteniéndose sobre la punta del zapato o sobre el tacón del zapato y Sí. uno dice, bueno, esos zapatos de qué serán que para soportar semejantes pesos. Pero este es uno de los cuadros más simpáticos, Me encantan los calzones verdes, efectivamente, y, llenos de y holanes amarillos. la combinación del traje exactamente otra vez con un rosa mexicano, luego con un cinturón dorado y los calzones verdes, como dices tú. Sí.
Muy, efectivamente. muy interesante el cuadro, haciendo equilibrio Haciendo en la equilibrio. cabeza, sin duda, de un hombre fuerte. Por supuesto, tiene que ser un hombre mucho más fuerte que ella, porque si no, no la Ahí soportaría. está, como una gacela sobre la cabeza del hombre fuerte. Sí, como una sílfide, Como una sílfide, eso quise decir. Sí, como como una una sílfide, sílfide. Exacto, Víctor. Qué pero una sílfide maravilla. volumétrica, de una gran volumetría, ¿no? Bueno, rompiendo con todos los cánones de la belleza comercial, Por por supuesto, claro que supuesto. sí. ¿Eh? Sí, Ahí bueno, está. aquí también hay que recordar otras imágenes similares. Por ejemplo, en la famosa película de Walt Disney en Fantasía, en el ballet de los hipopótamas, los personajes que bailan un ballet. La danza de las horas. La danza de las horas, Sí. efectivamente, bailada Esa de por los hipopótamas, hipopótamas. imagínate. Sí, Bellísima. es simpaticísimo también, tiene exactamente la misma fascinación que nos producen estos cuadros de Botero. Bien. El manejo del color, su Sí, paleta impecable, por una paleta, supuesto. sí, en este caso de un cromatismo, de un color muy exacerbado, un color muy brillante, pero bien equilibrado finalmente, sí lo logra. Maravillosamente equilibrado. Sí, Y como decías tú, con todo acierto, su icónica volumetría, ¿no? Que exactamente, es la lo que le icónica volumetría. representa. Bueno, estamos en vivo con usted esta mañana. Víctor Guzmán nos coloca frente a una obra de arte, en este caso sobre varias obras de arte que tienen que ver con el circo. ¿Qué recuerda usted del circo? ¿Lo llevaron alguna vez de niño al circo? ¿O quizá se fugó con el circo en alguna ocasión? ¿O quizá se metió bajo la carpa de manera ah, escondida para poder ver la función? Sí, Víctor? efectivamente. Sí, yo creo que sí, toda esta fascinación es lo que también despierta en nosotros esa memoria infantil. Yo lo recuerdo perfectamente bien, es decir, esta emoción que sentíamos cuando íbamos llegando al circo, Hoy desde sí, la compra de los boletos y luego hacer la fila ya para entrar. el olor El olor, por supuesto, un poco ácido. de Sí, la pastura y, bueno, de los animales en general, del elefante, de los leones, de los caballos, y ya los toda la perritos. emoción de estar al pendiente de cuando empezara el espectáculo famosísimo, No, el no, qué espectáculo más maravilla. grande del mundo, como algunos de los conductores Lo mencionan lo como fue mencionan. la película esta maravillosa, Efectivamente, el espectáculo, efectivamente. y sí lo es, el espectáculo más grande del mundo. Efectivamente, estos circos no eran para nosotros más que eso, era salir de lo cotidiano y Sí, enfrentarnos a un mundo sí. fantasioso, fantástico, maravilloso y sorprendente, que era Sí, el circo. y cada temporada, fíjate, por marzo, por estas temporadas, llegaban Sí, circos a Guadalajara que se instalaban en la zona de la escuela normal, frente a la escuela sí, normal, en ese exactamente. baldío. Y era maravilloso cuando, posteriormente, cuando estuvimos el C7 en la Torre de Educación, en el 10º piso de Educación, desde allá veíamos cómo llegaban los camiones y cómo sacaban aquellos paquetes enormes y los empezaban a desdoblar, pa, pa, y empezaba a levantarse la carpa maravillosa. Claro, No, 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 es un espectáculo extraordinario. Tre- verdaderamente. 30 30 53 50 es el teléfono para que usted, si tiene a bien, nos llame y nos comparta sus recuerdos. Hoy, mirando la obra de Botero a través de los comentarios de un gran amigo, un gran colaborador como es Víctor Guzmán. Vamos Gracias, a ir, Lorena. ¿qué tiempo tenemos, Barcha? Teléfonos 30 30 53 50 para que nos participe su opinión. Víctor Hugo Barbosa, Ángeles Rodríguez, Claudia Fernández, el equipo. Gracias. Vamos al corte. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos Imágenes. con ustedes compartiendo y comentando la obra de Fernando Botero, especialmente la exposición que acaba de ser abierta en Medellín, Colombia, en relación con el tema del circo, que tanto le atrae a Botero, que está lleno de color, lleno de diversión, es muy lúdica esta obra. Si ya de por sí la obra de Botero suele ser muy lúdica, pues esta es algo excepcional. Y comentando esta obra con el tema del circo, y recordando cómo era el circo antes, que prácticamente se ha terminado ya ese circo que a todos nos marcó de niños, ¿no, Sí, Víctor? efectivamente. Ya desafortunadamente, bueno, ahora ya el circo es muy diferente, es un espectáculo eh, casi de lujo, diría yo. Entonces ya realmente es Sí, muy es otra cosa. distinto, es otro espíritu, es un espíritu muy diferente del que Es, percibimos cuando fuimos niños. sí, yo diría que es el circo que ahora nos venden, que tiene sus grandes cualidades estéticas, Claro, es más espectáculo que sí, circo, perdón, sí, es más espectáculo que te distancia del suceso. Aquí exactamente. no.
tú te sentías en el circo de antes inmerso en el fenómeno. Exactamente. Y había una interacción además muy interesante, no sé si lo recuerdas, Sí, con cómo los no. payasos. Sí, En realidad estaban siempre muy cercanos al público, había una interacción allí, entonces te sentías como parte de, claro. sí, en un momento dado. Sí, Especialmente los hermanos Bells, que se abría esa puerta misteriosa de terciopelo llena de estrellas sí. y aparecían ellos, una especie de vampiros porque usaban cuellos muy altos y capas de brocado, y salía ella, Teresita y los tres hermanos, Rolando, y bueno, los tres hermanos Bells entraban caminando, y luego ella se quitaba sus sandalias, enredaba su pie en la soga y la Y levantaban. la levantaban. Bellísimo. Y Los, ellos muy fuertes, con cuerpos muy trabajados. Una vez claro. más subrayo que México ha dado al mundo trapecistas de talla internacional. Esos saltos mortales nacieron en México. Sí, Entonces cierto. sí, la historia del circo en México es fabulosa. Es extraordinaria. Pero yo creo que en la infancia, sobre todo, yo me imagino que sucedió lo mismo, el mismo Botero lo dice, que también pues el haber visto el circo en México fue lo que lo remontó a su experiencia de la Sí, infancia. sí, Hay que decir también, Yolanda, creo que es importante de que Botero no solamente es pintor, sino también, como bien sabemos, es escultor sí, y expuso por primera vez en el Gran Palais en 1977 en Francia, en el Gran Palais, sus mm, bronces. Y esto resultó una experiencia fascinante para los europeos en general y para el público en sí. general, porque luego después expuso en Venecia también, En Venecia estos bronces en lo Nueva aman. York, Hay sí, bronces, hay una efectivamente, galería especialmente sí, dedicada para él, donde en la efectivamente. puerta de la galería entras y lo primero que ves es una bailarina de ballet con su tutú rosa, pero así enorme y en puntas. Ah, excelente, excelente, Maravillosa. Sí, sí, lo aman en Italia a Fernando Botero, ¿eh? sí, cómo no, Es muy querido en efectivamente, Italia. Tiene él un sí, estudio en Pietrasanta, en Italia. sí, También tiene obra, por supuesto, en París, en Londres, claro, en Nueva York en Nueva también, en York. Nueva York, donde también está, en la Quinta Avenida hay esculturas en alguna ocasión estuvieron exhibiéndose esculturas de Botero, Así es. sí. Bueno, Fernando Botero, pintor, escultor, dibujante colombiano. Es impresionante la riqueza que ha dado Colombia al mundo en materia cultural, ¿eh? Sí, ya lo creo. Sí. Bueno, así que Fernando Botero, hemos hablado de su volumetría, de las grandes figuras, hemos hablado de su paleta llena de brillo, de color, de Efectivamente, contrastes, sí, hemos hablado de sus temas, sí, de su orientación lúdica y eventualmente crítica también. eventualmente sí, cómo no. Y bueno, pues con esto, ¿qué más nos faltaría de Botero? Pues yo creo que ya en todo caso cerrar con alguna imagen más y podemos ver, tener alguna, no cerrar, pero pues, seguir deleitándonos con estas Deleitándonos, imágenes. sí, Allí tenemos otra vez a la caballista con un sí, gran, con su vestido rojo, con el tutú, esta especie de tutú rojo, sí. y los payasos que Ahí el son, payaso vagabundo, ahora sí, efectivamente, que ya es otro tipo de payasos, sí, eh, con su aro y con su... Sí, payaso vagabundo. Este es, exactamente, faltaría, pues son varios tipos de payaso varios en el arte tipos, del sí. payaso, ¿verdad? Bueno, tenemos Y el aquí, contraste de color, Yolanda, también es interesante mencionarlo, entre el rojo y verde, dos colores complementarios, pero que producen una vibración cromática extraordinaria. sí, Entonces, este colorido es creo que lo que realmente nos fascina también en la obra de Botero, y particularmente en estas piezas del bueno. circo. Otra cosa que nos impresionaba mucho a los chiquillos era los contorsionistas. Los contorsionistas, y U- aquí tenemos efectivamente a El un payaso payaso, contorsionista, ni más mira, ni menos. otra vez ese contraste de Otra vez, colores, exactamente. el amarillo con Con el el magenta, magenta. con una especie de rosa mexicano muy intenso Ajá. en los cuellos y en los puños, tanto de los pies como de las manos, y el traje amarillo, y contrastando también con una gran esfera a que se ve al fondo, Ajá. con la cual también servirá para hacer los malabares. Ahora sí es un circo lleno, ¿ya ves? Todo el Ahora sí ya público. tenemos al público ahí completo, efectivamente, ahora sí están presenciando la función, pero realmente esto es lo fascinante, esto de ver cómo lo inverosímil de que estas figuras con esta volumetría tengan esa agilidad y esa Sí, flexibilidad que nos muestra Botero efectivamente aquí. Esto es lo que nos mueve un poco, justamente que nos arranca una sonrisa sí, y cómo no. el gran humor de Botero, ¿Con cuál efectivamente. seguiremos, Claudia? A Vamos a ver, ver vamos quién a nos ver. presenta por aquí, Ah, Claudia bueno, pues Ay, aquí me ni más ni encanta, menos. sí, sí. Una mujer. Ahora realmente un zanquero, que Un también no zanquero. podían faltar, un zanquero, otra vez el contorsionista, y esta mujer
que pues aquí sería un poquito absurdo decir que es la mujer gorda del circo, Porque porque todas están gordas. todas son gordas. Pero fíjate, aquí tenemos un punto de contacto muy interesante, Sí, cultural en Colombia, sí. entre Botero y García Márquez. Ah, por Para supuesto. empezar, bueno, el día que los llevan al circo y que Claro, en la novela son los gitanos, en una de las novelas, exactamente, pero en el cuento de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, exactamente. esta mujer que tenemos aquí en pantalla, en este cuadro de Botero, podría ser muy fácil el perfil genético de la abuela desalmada. De la abuela desalmada. Me la imagino Efectivamente. así porque la llevaban en andas, ¿eh? Sí, Y con sus paraguas y ella a través de, por donde quiera, exactamente. llevando a la pobre Heréndira Heréndira. como ranita, pagando la deuda del incendio que provocó en la hacienda de la abuela, ¿no? Efectivamente. Pero aquí, te digo, simpatiquísimo el detalle también porque el gran volumen de esta mujer sentada sobre un taburete que tiene en sus piernas, también en su rodilla, a un changuito, Sí, que también no podían faltar, por supuesto, estos changuitos vestidos muy elegante con su traje, y un elefante que se ve pequeñito realmente en comparación con la volumetría de estos personajes, sí. un elefante que se ve pequeñito cuando en realidad debería ser monumental. Exacto, pero aquí la elefanta es ella. Y Sí, nuevamente traigo a colación sí, uno de los personajes de Cien años de soledad, que sabemos que son muchísimos, pero sí, hay un claro. personaje excepcional por ahí, por el capítulo 13, 14, en donde aparece una mujer que reta a, me parece, a Aureliano II, reta a uno de ellos a ver quién come más. Le llamaban la elefanta. Y entonces entran en un concurso, en un encuentro, En y una a ver quién come más, competencia. les traen una ternera, y la elefanta se llamaba, nuevamente viene a ser esto Aquí que viene te, esta que te relación, mira, decía. estupendo. Ujú. Pero lo más interesante, y vuelvo a la relación con Botero, A ver, es que la elefanta no era una mujer simplemente enorme y burda, que tragara y que agarrara con la mano, no, era la exquisitez en persona, con sus ajá, cubiertos, partía correctamente, era de una etiqueta maravillosa, entonces era una elefanta en su volumen, claro, pero era exquisita, era refinada, tanto que Aureliano dice, debía haberla retado mejor en la cama que frente a la comida. efectivamente. Y a él le da una congestión y ella gana. Sí, 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 es esa elefanta circense que tenemos exactamente, aquí, que es lo que estamos viendo, efectivamente, esta mujer extraordinariamente gigantesca, gigantesca, que es las casi piernas que son el elefante no la podría. no, definitivamente, por eso te digo, aquí el elefante palidece, Palidece, en verdaderamente, efecto. se ve pequeñito, se ve un elefante casi como de juguete, Y bien lo decía, por supuesto, Alejo Carpentier en ese ensayo maravilloso sobre el surrealismo, el realismo mágico y lo real maravilloso. exactamente, Solo en América, especialmente en exactamente, el Caribe, se puede dar lo real maravilloso. maravilloso. Los circos eran reales y maravillosos. Definitivamente, Más definitivamente, que el sí. realismo mágico, lo real Lo maravilloso. real maravilloso, Ujú. exactamente. Sí, indudablemente. Es por eso que, como lo hemos comentado, pues esta emoción que se sentía, a mí particularmente revisando ahora todas estas imágenes, también me revivió toda esta experiencia de ¿Cómo vivir, no? de haber vivido desde muy pequeño la presencia de los circos aquí en Guadalajara, y específicamente el Circo Ataide, El circo justamente, Ataide no podía que faltar y el veíamos circo todos. Bells. El Circo Bells, por Que yo más supuesto, de alguna también. vez me escapé con un circo Bells un fin de semana. Ah, caray, Alguna vez Yolanda, les muy bien. contaré, eso está en un cuento de Cada agosto la pila moderna. Excelente, Por eso cuando excelente. dijimos el circo, yo me levanté esta mañana con mucho entusiasmo, Muy tratando de bien, que también el público comparta la emoción o por supuesto. recuerde la emoción, viva de nuevo la emoción que nos provocaban los circos, ¿no? Exactamente, Yolanda. Y nos avisa cuando llegue un circo por ahí, pero de los de antes. Esos son los que hay que ver, que yo creo que ya realmente quedan muy, muy pocos, definitivamente. ¿Quieres leer algunas llamadas, Sí, Víctor? como no, Llorando, con todo Por gusto. favor. Aquí tenemos una llamada de Ana Lilia González, de Periferia, que dice, sobre el circo antes el Ataide salía en desfile por las calles, con Claro. todos sus personajes animales, efectivamente, Convocando convocando y haciéndole el convite, el el que se llamaba convite. el Sí, sí. convite, con gran algarabía. Qué bien que regresaran el programa a las 9 a las 9 a.m. Saludos y felicidades al invitado. Muchas gracias, Ana Lilia. Tita García dice, saludos, no me pierdo el programa este año, como siempre, temas muy interesantes. Felicidades, muchas gracias a Tita García. Silvia Partida de Tezistán, saludos, no saben
qué gusto escuchar este programa sobre pintura. Nos llenan de anécdotas hermosas de los pintores. Gracias. Imagino los cuadros, pero después, si los traen a México, ojalá iré a ver la exposición. Ojalá viniera para acá esta exposición de Botero, del Ojalá, circo. ojalá. Ojalá pudiera venir. Víctor, sé que te tienes que retirar Sí, porque Yolanda. tienes una clase a las Así 10 de es. la mañana. Le Así es. agradecemos a Víctor y seguimos con usted aquí luego Muchas de este gracias. corte. Gracias, Víctor. Al contrario, gracias a ustedes. A las 9 con usted. Regresamos. Sí, Víctor Guzmán se tiene que retirar porque tiene una clase a las 10 de la mañana, entonces nos pide poderse ir unos minutos antes, con gusto. Y bueno, ahora me gustaría recordar a todos ustedes pues una noticia que dieron a conocer esta semana, que fue la muerte de la señora Raquel Tibol. No podemos dejar pasar esta nota importantísima, porque Raquel Rabinovich, en realidad ella era de origen argentino, aunque se nacionalizó mexicana. Raquel Tibol, escritora, crítica de arte, periodista, curadora, promotora de cultura, falleció el domingo a las 6 de la tarde y ella fue asistente y trabajó con Diego Rivera, eso es importante. Después de trabajar con Diego Rivera, pues ella se queda enamorada de lo que es la plástica en México y doña Raquel se convirtió en un referente como crítica de arte. La Jornada saca una entrevista interesantísima y un artículo muy completo sobre la obra de Raquel Tibol, que repito, escritora, crítica de arte, periodista, y doña Raquel fue y será un referente de la cultura. Hablamos con Fondo de Cultura Económica porque queríamos saber qué libros tienen en existencia en relación con la obra de Raquel Tibol, y tiene, bueno, muchísimos, más de 40 libros, hay que decirlo. Documentación sobre el arte mexicano, 1974. Orozco Rivera, Siqueiros Tamayo, un libro que publica en 1974 también. Textos de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Una vida para el arte, breve historia, documental, en fin. Cuando presenta ella la obra de Clemente Orozco, Una vida para el arte, esto fue en 1996, Raquel Tibol viene a Guadalajara a presentar el libro. En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en el programa, cuando estábamos precisamente en la Torre de Educación. Doña Raquel Tibol, siempre dispuesta, siempre generosa con su palabra, muy, muy enterada de todo lo que era el movimiento de la plástica. Y ella, como decíamos, fue nacionalizada mexicana en 1961, aunque era de origen, o sea, era argentina, nacionalizada mexicana en el 61. Fue una estudiosa de los pintores mexicanos, especialmente Rufino Tamayo, Hermenegildo Bustos, Frida Kahlo también. Y bueno, ella tenía una gran amistad con José Luis Cuevas, con Enrique Echeverría, con Alberto Gironella, con Vladi, con Héctor Javier y el catalán Josep Bartoli. En realidad hay obra de Raquel Tibol, si a usted le interesa la plástica nacional, hay que leer la obra de ella, esa documentación maravillosa que hace sobre el arte mexicano en general. Ella fue muy, muy respetada, muy dura también en algunas de sus críticas y de sus observaciones, y Raquel Rabinovich, la decana, decían, la decana de la crítica de arte en México. Tenía 91 años ya y tenía enferma ya un tiempo, radicó desde el 53 en nuestro país, entonces, bueno, 91 años tenía y siempre activa, siempre llena de propuestas e investigando muchísimo sobre la plástica. Aunque su idea era ser escritora desde muy joven, ella se interesó por el arte, por la plástica, y se empezó a rodear de artistas plásticos. Se dice que en Chile ella conoció a Diego Rivera, gracias a una entrevista que a ella le encargaron como periodista en el diario argentino La Prensa, y con Diego Rivera llega a México, él le pide que lo acompañe para preparar el Congreso de Cultura y la invita, y ella, seducida por nuestro país, como les ha ocurrido a tantos otros que llegan a México, se queda en nuestro país. El Congreso finalmente no se hizo, pero Raquel Tibol se retiró de la familia Rivera Kahlo, sobre el motivo por el cual dejó la Casa Azul, confió a La Jornada. Dice, un día de pronto Frida me incitó físicamente a una relación y no me gustó y dejó la Casa Azul. O sea, ella tenía una gran amistad con todo ese grupo.
Hay que recordar que en 1998 Raquel Tibol fue distinguida con el Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Fue muy reconocida en realidad. Otra faceta de Raquel Tibol le gustaba mucho coleccionar, como era de esperarse. Y ella en el Museo de la Estampa, en el 2007, monta una exposición colección Raquel Tibol. Todos estos datos tomados de un artículo muy completo que aparece en la jornada con motivo del fallecimiento de Raquel Tibol. Hoy estamos con usted hablando de plástica. Gracias a Armando Manzanares, gracias a la señora Hernández también, que nos llama y que nos dice que a ella le encantaba ir al circo de niña, pero que le imponían los leones. Y bueno, estamos recordando la obra de Botero en este momento. Nos ha acompañado a lo largo del programa Víctor Guzmán frente a una obra de arte, se llama Esta Vertiente, que sé que se disfruta mucho, ¿verdad? Voy a pedirle a nuestra compañera Claudia Fernández que nos permita ver algunas de las fotografías que quedaron por ahí pendientes, porque Botero dice haber recibido una cierta influencia de Picasso también en algunos casos. Escribe en sus entrevistas, en sus comentarios. Aquí tenemos nuevamente estas figuras que sería la figura en zancos, los zanqueros, no solo un hombre, sino también una mujer, en donde se ven las piernas alargadas. Aquí sorprende el rojo de la cortina con el rojo de los pantalones. A Botero no le importa mucho los convencionalismos de la plástica y él hace lo que siente, intuye y cree que está bien. Aquí tenemos, fíjese, este es justamente el cuadro que, si nos lo deja, por favor, Claudia, en pantalla. Perdón, este cuadro que tiene su influencia temática en Picasso. ¿Recuerda usted el cuadro de Picasso del periodo azul y rosa llamado Familia de Cirqueros? Pues aquí está, aquí está la familia de cirqueros, muy al estilo de Botero, y tenemos al arlequín con la guitarra, tenemos el flautista. Nótese la forma de colocar sus piernas y la niña, por supuesto, la niña que está allí, la pequeña o la enanita, vaya usted a saber, en este cuadro de gran influencia picasiana para Fernando Botero. Ahí está, me encanta, qué bueno que Claudia me lo ha recordado. Dice, aquí tenemos este otro cuadro, Yolanda, que no hemos comentado. Sí, sin duda. Gracias, Claudia Fernández, Víctor Hugo Barbosa, Ángeles Rodríguez, nuestros compañeros del equipo de A las 9 con usted. ¿Qué le parece este cuadro que estamos disfrutando también? Vamos a un siguiente, Claudia, por favor, y nos quedan 5 minutos más para disfrutar en este programa, recordando la obra de Fernando Botero, hoy en nuestro programa, de este pintor, de este escultor, dibujante colombiano. Me encanta a mí este cuadro, me encanta el calor que nos proyecta el cuadro. Es un cuadro intenso, es un cuadro cálido profundamente. Y claro, el rojo sobresale a lo largo de todo el cuadro, en estas mezclas, en este contrapunto con el amarillo, diríamos. Y tenemos aquí 5 artistas en escena, 6 artistas en escena, incluyendo al elemento del caballo para que sean 7 figuras del circo en este cuadro que logra reunirlas. A la caballista en un primer momento, ahí está, la caballista, y luego en un percherón, que son los caballos que eventualmente se usaban en los circos, traían los circos. Aquí está la caballista. Luego tenemos al cirquero, al trapecista en todo caso, aunque el trapecio, bueno, para que salga en el cuadro tenía que estar muy bajito, pero ahí está. El porter le llaman, porque generalmente son 3 trapecistas, 2 son los voladores y uno, como este que tenemos aquí, el hombre más fuerte, se cuelga de las piernas para recibir con sus manos el vuelo de los siguientes volantes. Volante 1 y volante 2 se le llama a este juego del trapecio. Entonces aquí tenemos un porter listo para recibir al volante 1, volante 2. Generalmente son 3 volantes y en los hermanos Bell solían ser 2 hermanos y una hermana que hacía sus vuelos y pasando de columpio a columpio. Hacia abajo tenemos al payaso contemplando al porter con su nariz roja, por supuesto, cerca de ese tambor o de esa tambora grande. Luego, inmediatamente después, el domador del caballo. Se supone que este es el que está controlando a los caballos y que les da cuerda en torno, en redondo primero, y luego con diversas disciplinas, en este caso,
con la caballista. Ahí está, vestido de verde, con su pechera amarilla, sus bigotes al estilo Dalí, y luego tenemos a un par de enanitos conversando hacia el lado izquierdo del cuadro. Vemos al chiquitín con su sombrero color magenta, conversando con ella, seguramente le entregó una flor y le declaró su amor, pero esto ya es invento mío. Si están viendo el cuadro, tenemos también este juego de tipo bimbalete, inmediatamente después, lo que nos da idea de un acróbata que estará por ahí también. Están en esta carpa pequeña a punto de salir rumbo a la gran carpa. Por cierto que de niña recuerdo cómo me angustiaba el circo de 3 pistas, porque de pronto uno no sabía a qué pista mirar. Claro que la pista central era donde ponían la disciplina o al artista más fuerte del circo, pero no se quedaban atrás la pista de la derecha y la pista de la izquierda, y entonces uno quería ver todo al mismo tiempo. Y esto era maravilloso en los circos que nos visitaban aquí en Guadalajara y que solían instalarse por los rumbos de la escuela normal anteriormente. Ahora hay diferentes circos que nos visitan, pero me parece a mí, salvo su mejor opinión, pues que se ha perdido la esencia de lo que era el circo de la carpa, con el que crecimos cuando fuimos niños en nuestra generación. Pero ahí está. Estamos llegando prácticamente a los últimos minutos de nuestro programa a las 9 con usted. Nos queda un minuto para despedirnos. Yo he disfrutado enormemente este programa. Confío en que usted también, porque platicamos y les presentamos la obra de Botero. Hilda Díaz dice, muchos saludos, gracias Hilda. Dice Anita Romero que a ella le daba tristeza, no sé por qué, de hecho fue muy poco al circo. Anita, es un común denominador y suele ser lugar común de pronto decir, es que los circos pobres, y es que yo debo admitir que yo no sufría con los circos. Incluso era tan feliz cuando llegaba al circo que podía ir 2 o 3 veces al mismo circo. Cuando uno crece y se da cuenta de la realidad, por supuesto que la conoce y suele ser dolorosa, pero también tiene una parte muy mágica y el artista se siente realizado cuando le entregamos el aplauso. Y hay muchos domadores que cuidan a sus animales porque son de ellos, de lo que viven, y los cuidan amorosamente. Hay de todo. De pronto es importante verlo. Para mí, el circo fue realmente una magia hecha realidad. Es todo por hoy. Gracias, les espero mañana aquí a las 9 con usted y este programa se repite mañana a las 8. Gracias y hasta entonces. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.